Hoy vamos a estar hablando en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, a partir de del versículo 1 en adelante. Si pueden, me lo pueden poner aquí en la pantalla. Gloria a Dios. Ay. Gloria a Dios. Lo vamos a leer. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Bendito Dios, gracias te damos una vez más. Te bendecimos, te damos gloria y alabanza y te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones. Bien, una vez más encontramos, hermanos, el gran problema que habitualmente suele ocurrir en el pueblo de Dios. Siempre encontramos aquellas personas que están para oponerse al avance de la obra. Estos pasajes, hermanos, están aquí para que nosotros podamos aprender a no cometer los mismos errores que cometieron estos fariseos. El fariseísmo, hermano, es decir, cuando se vive ese tipo de religión superficial, más bien puede ser un escándalo y una gran oposición al avance de la obra de Dios. Bien, hemos estado considerando en días anteriores, Jesús sanó a un leproso, sanó a un paralítico y ahora vas a sanar a un hombre que tiene una mano seca. Así que vemos que para el Señor no hay nada imposible. Pero aquellos que deberían haber sido ejemplo y deberían haberle apoyado eran los peores, los grandes opositores. Muchas veces, hermanos, nos encontramos en aquellas personas que deberían de ser ejemplo de apoyo, de aliento, de ayuda. Pueden ser los grandes enemigos. Hay que tener cuidado que nosotros no caigamos en este problema. Para ello, hermanos, se necesita evitar el orgullo. El orgullo es un problema grande en el corazón del creyente. En este caso, el problema que tenían los fariseos era el orgullo. Tenían un gran problema, que su corazón no estaba dispuesto a ser corregido ni cambiado. Y cuando alguien no quiere ser llamado al orden o venir a dejarse que el Señor le cambie, va a tener grandes problemas. Y este ha sido siempre el gran problema que hemos encontrado. Así que el Señor ya había encontrado en varias ocasiones la oposición de estos que deberían haber sido los primeros en confiar en Él, porque para eso ellos tenían mayor conocimiento de las cosas de Dios. Ellos deberían haber sido los primeros en tener fe en Jesús y haberle dicho a Jesús: aquí estamos, ¿qué quieres que hagamos? Pero era todo lo contrario. Hermano, ¿qué es realmente lo que puede llevar al hombre a actuar de esta manera? ¿Cuál es la causa? Bueno, había tres cosas que despertaban un problema en el corazón de los fariseos. Celos. Ellos eran personas muy celosas, pero no un celo por las cosas de Dios, sino un celo por lo que otros hacían. Y sobre todo, la obra de Jesús había despertado unos celos terribles en el corazón de estas personas. Hermano, hermana, los celos no es parte de la vida cristiana. Si tienes celos, tienes que clamar a Dios para que los celos se vayan de tu corazón. Los celos no te van a dejar vivir. Los celos es obra de la carne. Es un gran perjuicio para el avance espiritual en la persona. Celos, era un gran problema. Era gente muy celosa. No podían soportar que otro pudiera hacer algo más que ellos.
Así que, ¿qué es lo que despertaba esos celos? Que Jesús hacía unos milagros que ellos no podían hacer. Jesús estaba manifestando unos milagros tremendamente. Ellos no podían decir a Jesús que los milagros que estaban haciendo estaban mal hechos, porque ellos sabían que Dios quiere que ayudemos al prójimo. Así que ellos procuraban a través de ciertos aspectos religiosos a ver cómo podían atraparle. Como si Jesús hacía algo en el sábado. El sábado era algo sagrado para los judíos. Ellos no podían hacer muchas cosas. Las tradiciones y las costumbres les habían amarrado de tal forma que eran personas esclavas del sistema. Hermano, Cristo vino a hacernos libres, amén. Era venido para darnos libertad, no para estar bajo la esclavitud. Por tanto, tenemos que dejar que esas cosas desaparezcan. Así que los milagros que este hombre hacía despertaban unos celos terribles. Cuando alguien hace algo, ¿despierta celos en ti o despierta celos en mí? Porque creemos que esa persona hace las cosas mejor que nosotros. Así Dios levante personas que hagan las cosas bien. Porque si los celos aparecen, seremos opositores de la obra de Dios. No podemos permitir que lo que otros hacen, si lo hacen mejor que nosotros, por la gracia de Dios, porque si no es por la gracia de Dios, de poco sirve. Es bien claro que Jesús estaba obrando por la gracia de Dios, amén. Él era un hombre lleno de gracia y de verdad. Así lo presenta Juan. Así que lo que Jesús estaba haciendo era una obra perfecta. Además, algo que también despertaba celos, envidia y les remordía la conciencia y no podían soportarlo en su corazón, es que Jesús tenía una autoridad en la palabra y las personas se daban cuenta que decían, este hombre sí que habla con autoridad. Fíjese si este hombre tenía autoridad que por la palabra liberaba a los endemoniados. En cambio, el pueblo decía, no como los fariseos, que sus palabras son huecas, no llegan a nadie, no liberan a nadie, no ayudan a nadie. Y imagínense si una persona carnal empieza a escuchar estas conversaciones. ¿Qué problema? Cuando escuchamos que otros son alabados o reconocidos y nosotros no, hay que estar muy cerca de Dios para que no se despierte el gusanillo. Amén. Para evitar que el gusanillo de la envidia y los celos se despierte, hay que vivir cerca de Dios. Si no, va a salir. Va a haber un problema. Y si hay celos e envidia, ya puedes decir que eres nulo. Dios no te va a utilizar. Dios no puede utilizar a una persona orgullosa, ni una persona envidiosa, ni una persona celosa. En cambio, sí que va a utilizar a personas que tienen un celo santo por las cosas de Dios. No le importa. Si otro lo hace mejor, no pasa nada. Yo me conformo con lo que Dios me ha dado. Así que yo no tengo problemas en ese sentido. Yo espero que Dios me dé más. Es lo que debo de esperar a mí. Gloria a Dios. Yo veo a una persona que sabe más que yo. Yo digo, gloria a Dios. Sigo utilizando a esta persona. ¿Por qué voy a ser un opositor? ¿Por qué voy a dejar que se despierte la envidia o los celos en mí? Hermano, tenga cuidado porque esto en la iglesia es algo mortal. Los celos y la envidia en la iglesia es algo mortal para el avance de la iglesia, para la vida espiritual de la iglesia. Ellos eran unos opositores. Jesús estaba haciendo el bien. Jesús estaba liberando a los cautivos. Y ellos estaban criticándole. Ellos estaban esperando la oportunidad para echar el lazo y atraparlo. Pero el Señor una vez más, hermano, llama a este hombre que tenía un problema en su brazo, en su mano, y lo pone en medio. Para que vean realmente que ese hombre es un hombre necesitado. A ver si realmente ellos se daban cuenta. Pero estos hombres habían propuesto en sus corazones no cambiar.
Ellos creían que no necesitaba que nadie les perdonara. Hay gente, hermano, que cuando ya llega a un nivel de alejarse de Dios, de no entender el propósito de Dios, piensa que no necesita que Dios le perdone. Piensan que están bien y que no necesita que Dios obre en ellos. Así que ellos habían determinado no dejar de seguir haciendo lo que hacían. ¿Qué es lo que ellos tenían miedo, hermano? Ellos tenían miedo a perder el puesto, el lugar. Ellos se habían aferrado a ese lugar, a esa posición que tenían en el pueblo y no estaban dispuestos a dejarlo. Hay personas que por no perder el puesto pecan y siguen pecando sin darse cuenta que ellos poco a poco irán de mal en peor, como les pasó a los fariseos, hermano. Fueron de mal en peor. Solamente aquellos que tuvieron la luz y se arrepintieron, Dios les perdonó y cambiaron. Y estos pasajes están aquí, hermano, para que tú y yo despertemos, no caigamos en el mismo error. Sí, muchas veces decimos, es verdad. Y seguro que los fariseos muchas veces, de alguna forma, ellos dijeron, pues tiene razón este hombre. Pero, amigo, había mucho que perder y como había mucho que perder, no querían cambiar. No te agarres, hermano, a algo que te aleja de Dios. Hay que hacer aquello que nos acerca a Dios. Si es necesario, nos bajamos, nos sentamos y nos ponemos a escuchar. Gloria a Dios. Pues, a veces se gana más estando sentando, escuchando a otros, que estando haciendo algo que no beneficia a otros. ¿De qué le servía, hermano, a este pueblo esta actitud religiosa? ¿De qué le servía a los escribas y los fariseos? Si el pueblo lo único que veía es que esta gente era gente avara. Jesús le dijo, sois unos avaros. ¿Usted ha leído el capítulo 23 de Mateo? Ahí Jesús puso en descubierto la clase de corazón que tenía esta gente. Les dice, sois como sepulcros blanqueados. ¿Y qué es un sepulcro blanqueado? Es algo que tiene fachada exterior. Sí, claro, era un sepulcro, pero había que tenerlo bien blanquito. Por dos cosas. Una, porque había que aparentar. Otra, porque el judío había ciertos momentos que no podía acercarse a esos lugares para no contaminarse. Así que había que blanquearlos. Pero Jesús dijo, sí, sois como sepulcros blanqueados, que exteriormente estáis bien cuidados, tenéis buena presencia. Dice, pero por dentro estáis podridos. Sois como huesos muertos. Lo dijo en una ocasión. Acá esto no se ofende. ¿Pero a quién le ofende? A la carne, al espíritu no. A la carne le ofende esta verdad. Pero el Señor ya tuvo un día que decirle claramente lo que era. Que eran gente de fachada, de apariencia, pero que dentro estaban completamente nulos, hermano. Por eso se portaban de esta manera. Y hay un gran problema aquí, hermanos. Hay un gran problema. Vamos a leer los versos siguientes. Aunque quiero saltar al versículo 5. Les hice esta pregunta, hermano. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué es? Bueno, hacer el bien o hacer el mal. Por hecho que el día de reposo había que hacer el bien. ¿Verdad? ¿Salvar la vida o quitarla? Es una pregunta que Jesús hace a los fariseos. Los enfrenta cara a cara. Vosotros que sois el pueblo de Dios, que sois los representantes de Dios en la tierra, que estáis para acercar al pueblo a Dios y para enseñarles la verdad. ¿Qué os parece? ¿Que lo que yo voy a hacer o lo que vais a ver está bien o está mal? Imagínense qué preguntas.
Claro que Dios nos ha puesto para hacer el bien, amén, y no el mal. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, amén, en este caso el enojo es aceptable. ¿Por qué se enojó Jesús? Porque veía una injusticia tremenda. Hermano, ante la injusticia hay que enojarse. El enojo no tiene que ser porque no nos dan lo que nos gusta o porque tenemos problemas que no podemos resolver, que a veces nos hemos metido nosotros en ello. El enojo tiene que ser ante la injusticia. El ver que una persona tiene una mano paralizada y hay gente que le importa poco la vida de ese hombre, que a ellos no les importaba la vida de las personas. Y Jesús vino para salvar, no para perder. Jesús vino para sanar, no para que la gente estuviera enferma. Amén. Se enfadó Jesús. Y es verdad, hermano, si algún día, cuando veas la injusticia en la iglesia o ves algo incorrecto, si te aireas por la injusticia, no pecas. No pecamos. Hay gente, a veces a mí me han acusado, ha habido personas que me han dicho, ¿usted por qué se enojó cuando vio esa actitud? ¿Que por qué me enojé? Porque arde por dentro de mí algo que me hace enojarme. Pero no me enojo por el mal del prójimo, sino por el mal que están haciendo los fariseos hipócritas. De eso me enojo. Y él se enojó al ver la dureza de corazón, hermanos. Al ver la actitud de esta gente que no tenía compasión ni misericordia de un pobre hombre que no podía trabajar porque tenía un brazo paralizado. Que dependía de otro porque él no podía solucionar sus problemas. Y a ellos les importaba, no les importaba nada. ¿Es justo que se enojara Jesús o no? Ese celo santo por las cosas de Dios, hermano. Que nos llene el corazón ese celo santo por las cosas de Dios. Por el bien del prójimo. Sin importarnos el costo, ni el precio, ni el tiempo. Jesús dedicó mucho tiempo a ayudar al prójimo, hermano. ¿Y sabe qué hacía esta gente? Dormir. Tumbados. Huían del trabajo. Porque la gente religiosa es así. No tiene interés en las cosas de Dios. Lo único que buscan es puestos, fachada, apariencia, basura. Hay que trabajar. Hay que pagar el precio. Hay que estar dispuesto a trabajar, hermano. Y verás cómo las cosas nos van bien. Entristecido. Fíjese, hasta se entristeció el Señor, hermano. Fíjese. La dureza del corazón le llevó a la tristeza al Señor. Por la dureza de corazón. No dejes que tu corazón sea un corazón duro. No dejemos que se endurezca nuestro corazón por el pecado, hermano. Porque lo que endurece el corazón es el pecado. Es la desobediencia. Eso endurece nuestro corazón. El Señor se enojó. Y dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Hay tantos paralíticos, hay tantas personas con las manos ahí que no pueden hacer nada. Pero aquí nosotros manteniendo el puesto. Eso sí que no nos lo quiten el puesto. El Señor le importaba poco el puesto. Él sabía que había venido a hacer una obra, hermano. Tú y yo estamos aquí para hacer una obra para la gloria de Dios. Verso 6, me van a poner ahí, verso 6. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Fíjese,
estaban en un día de reposo, que decían que no se tenía ni que sanar a un enfermo porque se pecaba ante Dios, pero en su corazón estaban pensando en matar a Jesús. Qué contradicción, ¿no? Qué ironía, qué fachada, qué mentira. Es decir, que ellos, dice que este hombre peca porque en el día sábado sana a un enfermo. Y ellos están pensando y hacen consejo para destruir a Jesús. Hay que tener una oscuridad o un velo tan fuerte, hermano, para no darnos cuenta que al mismo tiempo que estamos impidiendo que otros hagan el bien, nosotros estamos pensando destruirle para que no haga el bien. Hermano, hermana, si usted ha llegado a determinado como ellos o a alguien en la iglesia de no querer avanzar y de estancarse, haga lo que quiera, pero deje al que quiere trabajar. Dejemos al que quiera trabajar. Por lo menos en aquel día veremos el trabajo hecho, no por nosotros, pues que lo haga otro, pero que el trabajo se haga. ¿Se imagina si Jesús no hubiera llegado a la cruz, hermano? Tú y yo nos iríamos al infierno. Menos mal que se mantuvo firme, hermano. Él siguió avanzando con oposición, con tantos problemas, pero él siguió avanzando. La obra tiene que seguir adelante, hermano. No podemos perder de vista la meta que tenemos, hermanos. Tenemos que seguir así. No caigamos en la trampa como esto. Los fariseos eran dos grupos, ¿verdad? Los fariseos eran los estrictos de esa época, los religiosos, los fanáticos, los legalistas. Así es el fariseísmo o la vida del fariseo superficial. Es una persona muy legalista. Tú cuando encuentres a una persona muy legalista, di, ya hay un fariseo delante de mí. Ahí lo tienes. Eran legalistas esta gente. Sí, eran legalistas. El legalismo es de la persona religiosa, hermano. Una persona que no es legalista no es fanática. Jesús no era un fanático. Jesús amaba la obra que tenía que hacer. Los herodianos eran un partido político que procuraban restaurar la dinastía de Herodes el Grande en el trono. Muchas veces no se llevaban bien entre estos dos grupos, pero es interesante que para hacer el mal hasta llegan a capaz de unirse. Hay gente que no se miran en la iglesia, pero cuando intentan hacer mal a alguien se unen. Oiga, ¿lo ha visto usted eso? Yo lo he visto muchas veces. No se pueden ver. Tenían principios totalmente diferentes, porque los herodianos querían levantar a Herodes, por eso se les llama herodianos, querían que subiera al trono. Los fariseos no, estaban esperando al Mesías, que era el que tenía que ocupar el trono. Así que había una gran oposición entre ellos. Había una lucha. Cuando tenían que decidir ciertas cosas, no se ponían de acuerdo. Pero había momentos cuando sí que se ponían de acuerdo, cuando tenían que hacer el mal. Para el bien nunca se ponían de acuerdo, hermano. Pero para el mal, mire, usted habrá observado que cuando alguien no quiere hacer el bien, se va a aliar con todos aquellos que les gusta hacer el mal. Se hacen amigos, hablan a escondidas, hacen sus corritos, toman decisiones para matarlo, para exterminarlo. Esto es lo que este pasaje nos enseña, hermano. Se unieron para tramar algo contra Jesús. ¿Qué vamos a hacer de este hombre? Este hombre está diciendo cosas que no es como nosotros pensamos. Hermano, es que la verdad, la pura verdad, nunca piensa como la religión superficial. Es como la noche y el día, es como el cielo y el infierno, hermano. No pueden andar juntas.
La verdad y la injusticia no pueden andar juntas. Así que ahí ves, hermano, pero bueno, mientras aquellos que se unen, pues para hacer mal, en el verso 7 y 8 dice que Jesús siguió haciendo la obra, amén. Él continuó haciendo la obra, aunque dice Jesús ahí que venía gente de todas partes. Y es verdad, hermano, siempre vamos a encontrar diferentes grupos de personas. Aquí a la iglesia van a venir los curiosos, sí, a la iglesia se acercan los curiosos. Hay gente curiosa, no viene por otra cosa, son curiosos. ¿Eres tú curioso? ¿Vienes aquí por curiosidad? Pues te vas a igual que llegaste, porque como eres tan curioso, Dios no te va a dar nada. Otros vienen aquí a ver si encuentran trabajo. Cuando tienen el trabajo ya no se les ve más la cara, hermano. Solamente vuelven cuando se quedan sin trabajo. Bueno, otros vienen porque se les da una bolsa de comida, escucha. Poco les importa el alma, si se va al infierno es igual, ellos lo que quieren es llenar la barriga. Esto no es algo de nuestra época, esto es un asunto de todos los tiempos. Bueno, aquellos vienen a ver si el Señor me sana. Y como el Señor no los sana, se van tristes y enfadados. Porque hay gente para todo, hermano, en la vida. Y usted puede ir enumerando cuánta clase de personas vienen. Otros vienen a ver si consiguen un puesto. La escoba no, el púlpito. Te enseñan los títulos. Estuvieron estudiando y sacaron un título. Y es lo primero que te enseñan, el título. A veces uno dice, hermano, mire que quiero hablar con usted. A ver, quiero exponerle. Y yo a veces digo, a ver si este hombre trae algo bueno. Y me empieza a exponer una cantidad de tonterías que al final lo escucho por respeto, por caridad o no sé por qué. Porque es un tiempo para mí perdidísimo, porque no me habló más que de cosas que no tienen sentido. Pero bueno, también hay que escuchar a los pobres. El Señor los escuchaba a todos. A ver si así alguna palabra les cambiaba. Pero hermano, también hay unos que venían porque amaban a Cristo. ¿Amén? Había algunos que no venían por curiosidad, por trabajo, por la bolsa de comida, porque estaban enfermos o por cualquier otra cosa, porque amaban a Jesús y querían escucharle. Sus palabras llegaban a su corazón y era una palabra que les traía aliento, consuelo y esperanza, hermano. Tú y yo tenemos que ser de eso, hermano. De los que buscamos la palabra, el consuelo de Jesús, una palabra de esperanza, que eso es lo que alimenta el alma. Todo lo demás, hermano, es para el cuerpo. Todo lo anterior es para el cuerpo. O para complacer las emociones y los sentimientos. Pero la palabra es para alimentar nuestra alma, es para liberar nuestra alma, es para traer una esperanza en nuestro ser interno. Esto es lo que vale. Y esto es lo que nos hace feliz, hermano. Esto es lo que nos da la libertad y esto es lo que nos hace diferentes. Así que bueno, algunos andan por ahí celosos, envidiosos y siempre a ver cómo pueden poner la zancadilla a lo justo, pero mira que Jesús dice que siguió haciendo la obra. Bueno, aquí hay oposición, pues me voy allá y sigo predicando. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Predicar. Amar a Cristo y servirle con todo el corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Te bendecimos, te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el bendito nombre de Jesús. Bueno, gloria a Dios. Vamos a...